María caminaba por las calles con una canasta de dulces equilibrada en su brazo. Las personas pasaban apresuradas, ignorando su sonrisa tímida y la suave voz con la que ofrecía los dulces caseros. El sol pegaba fuerte, pero a ella no le importaba. Era el menor de los desafíos que enfrentaba a diario. Como inmigrante en una ciudad desconocida, su lucha no era solo contra la pobreza, sino también contra el prejuicio, algo que sentía en cada mirada de desprecio. Su familia había dejado su país en busca de una vida mejor. La promesa de oportunidades y seguridad había atraído a sus padres a ese lugar, pero la realidad que encontraron era muy diferente. El departamento en el que vivían, en las afueras, era demasiado pequeño para 5 personas, y los ahorros que habían traído se agotaron rápidamente. Su papá, incapaz de encontrar trabajo, pasaba los días buscando oportunidades, mientras que su mamá, con las manos ya lastimadas, preparaba dulces con lo poco que tenían para que María los vendiera en las calles. María sabía que parte del sustento de la familia dependía de ella. Aunque solo tenía 15 años, la responsabilidad se sentía inmensa. No iba a la escuela, porque los costos eran demasiado altos y su familia necesitaba cada centavo que pudiera ganar con las ventas. Todos los días salía con la canasta llena de cocadas, brigadeiros y otros dulces sencillos que su mamá preparaba. Cada dulce vendido es un paso más hacia días mejores, se decía a sí misma. Sin embargo, las calles eran implacables. María a menudo enfrentaba insultos velados, comentarios que la hacían sentirse invisible o no deseada. Algunos la llamaban extranjera, otros decían que estos inmigrantes están robando nuestros trabajos. A pesar del dolor que esas palabras le causaban, seguía adelante. Cuando la tristeza amenazaba con apoderarse de ella, se acordaba de las sonrisas de sus hermanos pequeños, que dependían de ella, y de su mamá, quien le enseñaba que la fuerza venía del corazón. En uno de los días más difíciles, cuando apenas había logrado vender 2 o 3 dulces hasta media tarde, María se encontró con un grupo de hombres parados en una esquina. Al acercarse para ofrecer sus dulces, uno de ellos se rió. «Deberías darnos esos dulces gratis, niña. Como van las cosas, no vas a vender nada». Los otros se rieron con él, y el hombre intentó tomar algunos dulces sin pagar. María sostuvo la canasta firmemente, con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Sabía que discutir o reaccionar podría traerle problemas más grandes. Esa noche, al llegar a casa, sintió el peso de la frustración. Su mamá, al verla abatida, la recibió con un abrazo. «El mundo puede ser cruel, hija, pero no dejes que te roben la esperanza». Las palabras de su mamá le daban consuelo, pero no aliviaban la dura realidad. El cansancio y la inseguridad eran constantes. María sabía que a pesar de todo su esfuerzo, la situación parecía no mejorar. Había momentos en los que soñaba con una vida diferente, una en la que pudiera estudiar y tener un futuro brillante. Pero, en ese momento, lo único que importaba era vender lo suficiente para pagar la renta al final del mes. El sueño de una vida mejor parecía tan distante como las estrellas en el cielo. A pesar de las dificultades, María mantenía una fe silenciosa en que vendrían días mejores. Al caminar por las calles del centro de la ciudad, observaba las vitrinas de las dulcerías elegantes, admirando cómo exhibían los dulces con elegancia, algo que ella solo podía imaginar en sus propias creaciones. ¿Será que algún día sus dulces estarían en una vitrina así? ¿Será que su familia, finalmente, dejaría atrás la miseria que parecía ser su única compañía constante? No lo sabía. Pero había algo en María que la hacía seguir adelante, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Tal vez era esa esperanza persistente, sembrada por su mamá, de que a pesar de todas las adversidades, el futuro podía ser diferente. Esa noche, acostada en su colchón en el suelo del pequeño departamento, María cerró los ojos y se prometió a sí misma que no se rendiría. Después de todo, incluso en la oscuridad más profunda, ella creía que había una luz esperando para brillar. Las mañanas comenzaban temprano para María. Antes de que saliera el sol,
Ya estaba ayudando a su mamá a preparar los dulces que llevaría a las calles. El pequeño departamento, siempre caluroso, olía a azúcar y coco rallado. Mientras revolvía la olla de brigadeiros, María escuchaba a su mamá murmurar oraciones en silencio. Las preocupaciones no eran pocas: cuentas atrasadas, alquiler, la comida que a menudo faltaba en la mesa. El único consuelo era que, por ahora, tenían un techo sobre sus cabezas, aunque frágil. Cuando los dulces estaban listos y empaquetados con cuidado en pequeños envoltorios de celofán, María se despedía de su mamá y de sus hermanos menores, saliendo para otro día de trabajo. El camino hacia el centro de la ciudad, donde había más gente, era largo, y la canasta, que al inicio del día estaba llena, parecía pesar aún más con cada paso. A medida que avanzaba el día, María se dio cuenta de que, además de la indiferencia de la mayoría de las personas, había un creciente ambiente de hostilidad. En una de las plazas donde solía vender, dos hombres que también trabajaban en la calle la observaban de lejos, murmurando entre ellos. Pronto, uno de ellos se acercó. Era un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por el tiempo y el esfuerzo, pero con una mirada que María supo de inmediato que no era amistosa. «Niña, creo que no has entendido cómo funcionan las cosas aquí. Este lugar es nuestro. Si quieres seguir vendiendo aquí, tendrás que darnos una parte. ¿Entendiste?» María se quedó paralizada un instante. Intentó alejarse, pero el hombre bloqueó su camino. «Estoy hablando en serio. Si no colaboras, podemos hacerte problemas». Sus ojos eran fríos, y María sintió el miedo apoderarse de su cuerpo. Aún así, movió la cabeza en señal de negación, con la voz entrecortada. «No tengo dinero para dar. Apenas logro vender lo suficiente para ayudar a mi familia», respondió, tratando de ser firme, aunque su voz temblaba. «Entonces tal vez debas encontrar otro lugar para vender. Aquí ya no puedes quedarte». María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La plaza era uno de los mejores lugares para vender, y sabía que, sin ese punto, sus posibilidades de ganar lo suficiente serían aún menores. El hombre se alejó con una sonrisa de satisfacción, como si ya supiera que la había intimidado lo suficiente como para que desistiera de vender allí. A partir de ese día, María evitó la plaza, aunque sabía que eso significaría menos ventas. Intentó otros lugares, pero parecía que siempre había alguien listo para dificultarle la vida. Algunos comerciantes fijos la echaban de cerca de sus tiendas, alegando que ella alejaba a los clientes, y las autoridades municipales, por su parte, aplicaban fuertes multas a los vendedores ambulantes. En uno de esos días, un inspector de la ciudad la abordó, amenazando con confiscar su canasta de dulces si continuaba vendiendo sin licencia. Desesperada, regresó a casa más temprano ese día, con casi todos los dulces aún en la canasta. Al llegar, su mamá notó de inmediato que algo andaba mal. María se echó a llorar, contando sobre el hombre que había intentado extorsionarla y las constantes amenazas de los inspectores. Su mamá la abrazó, secándole las lágrimas con el delantal. «No podemos rendirnos, hija. Sé que parece imposible, pero Dios siempre provee una salida. Lo que importa es que estamos juntas, y mientras tengamos la una a la otra, podemos resistir». La voz de su mamá era calmada, pero María sabía que detrás de esas palabras también había miedo. El sustento de la familia dependía de ella y la presión era inmensa. A pesar de tantas dificultades, María intentó mantenerse fuerte. Al día siguiente, volvió a las calles, esta vez buscando un nuevo lugar para vender sus dulces. Sus pies la llevaron a una calle menos transitada, pero aún así se arriesgó. Se quedó allí, observando el movimiento, esperando que alguien le prestara atención. Fue en ese momento que una señora bien vestida, de cabellos canosos, se detuvo frente a la canasta de dulces. La mujer, de postura erguida y mirada observadora, examinó los dulces cuidadosamente. Sin decir nada, tomó uno de los brigadeiros y se lo llevó a la boca. La expresión sorprendida y satisfecha de la señora llamó la atención de María, que la observaba en silencio, esperando una reacción. «¿Estos dulces son tuyos?», preguntó la señora después de tragar el dulce.
María asintió con la cabeza. Los hace mi mamá, y yo los vendo en la calle para ayudar en casa. La señora frunció el ceño, intrigada. Tu mamá tiene mucho talento, niña. Estos brigadeiros son mejores que muchos que he probado en las mejores dulcerías de la ciudad. ¿Por qué vendes en la calle? María, dudosa, contó brevemente su historia, explicando que eran inmigrantes, que la familia enfrentaba dificultades y que no tenía otra opción más que vender en las calles. La señora escuchó atentamente, sin interrumpir, sus ojos fijos en ella, como si analizara cada palabra y gesto de María. Después de un breve silencio, la mujer sacó una tarjeta de su bolsa y se la entregó a la joven. Ven a visitarme en mi dulcería. Soy Clara, dueña de Dos Encanto. Creo que tú y tu mamá tienen un futuro muy prometedor. Hablemos sobre cómo puedo ayudar. María se quedó sin palabras. El nombre 12 Encanto no le era extraño. Era la dulcería más famosa del barrio, donde los dulces finos y elaborados se vendían a precios altos. No podía creer que la dueña de un lugar tan renombrado estuviera allí, ofreciéndole ayuda. Sus ojos se llenaron de esperanza, pero también de dudas. ¿Era real? ¿Estaba soñando? Doña Clara sonrió suavemente antes de despedirse. Espero verte pronto. Piensa en lo que te dije. Con la tarjeta en las manos, María se quedó allí parada unos minutos, sin saber si debía sentirse afortunada o desconfiada. ¿Qué sería de su vida si aquella oferta fuera verdadera? María volvió a casa con la tarjeta de Doña Clara apretada entre los dedos. Al entrar en el pequeño departamento, encontró a su mamá sentada a la mesa, rodeada por el vapor de una olla que hervía en la cocina. Su mamá levantó la mirada cansada al ver a María y, como siempre, preguntó de manera suave pero ansiosa: ¿Cómo fue tu día, hija? María dudó, aún sin saber cómo explicar lo que había pasado. Finalmente, puso la tarjeta sobre la mesa y le contó a su mamá sobre el encuentro con la señora elegante en la calle, cómo había probado los dulces y elogiado su trabajo. A medida que hablaba, notó que los ojos de su mamá se estrecharon de desconfianza. Esa mujer realmente parecía querer ayudarte. ¿Crees que podemos confiar? María no sabía qué responder. Después de todo, tantas personas habían intentado aprovecharse de ellas que era natural tener dudas. Aún así, algo en Doña Clara parecía diferente. No había hablado con desprecio ni con la condescendencia a la que María estaba acostumbrada de las personas más ricas. Doña Clara había sido directa, casi profesional, y eso despertaba en María una mezcla de curiosidad y esperanza. No sé, mamá, pero creo que no tenemos nada que perder. Ella dijo que podía ir a la dulcería a hablar. Quizás sea una oportunidad. ¿Quién sabe? La mamá de María suspiró profundamente, secándose las manos en el delantal. Sabía que su hija tenía razón. Las ventas estaban cayendo y los obstáculos en las calles se volvían insostenibles. María estaba creciendo y la vida en la calle era demasiado dura para una joven con tanto potencial. Entonces ve, dijo su mamá, con un tono de decisión que sorprendió a María. Ve a ver qué tiene para ofrecerte esa mujer. Tal vez sea la oportunidad que hemos estado esperando. Al día siguiente, María se despertó temprano, pero esta vez no para vender dulces en la calle. Con la tarjeta de Doña Clara aún en el bolsillo, se dio una ducha rápida y se vistió con la mejor ropa que tenía, que aunque sencilla, estaba limpia y bien cuidada. Sentía una mezcla de nervios y emoción al salir de casa, no con una canasta de dulces, sino con la esperanza de que ese día marcaría el inicio de algo nuevo. El trayecto hasta 12 Encanto fue diferente a sus caminatas habituales. María no se estaba escondiendo en las sombras, intentando vender de manera discreta. Por el contrario, iba en busca de algo grande, que quizás cambiara el destino de su familia. Al llegar frente a la dulcería, quedó maravillada. La vitrina era un espectáculo por sí sola. Dulces perfectamente decorados, expuestos con elegancia, entre adornos delicados y vitrinas iluminadas. Era un mundo distante del suyo, pero que la atraía irresistiblemente. María respiró hondo antes de entrar. Tan pronto como cruzó la puerta,
fue recibida por el dulce y acogedor olor de azúcar y chocolate. El ambiente era acogedor, con mesas bien dispuestas y personas ricas disfrutando de pasteles y tartas con cafés refinados. Se sintió un poco fuera de lugar, pero mantuvo la cabeza en alto. «Buenos días. ¿Puedo ayudarte?», dijo una mesera educada, mirándola con curiosidad, como preguntando qué hacía allí. «Yo vine a hablar con doña Clara», respondió, tratando de sonar confiada. La mesera asintió y le pidió que esperara un momento. Pocos minutos después, doña Clara apareció en la puerta que llevaba al fondo de la tienda. Estaba tan elegante como el día anterior, pero ahora había una cálida sonrisa en su rostro. «María, qué bueno que viniste. ¿Vamos a charlar?». Caminaron hasta una sala en el fondo, lejos del bullicio de los clientes. La oficina de doña Clara era modesta, pero ordenada, y había una mesa llena de libros de recetas y anotaciones esparcidas. María sintió una mezcla de admiración y curiosidad. Ese ambiente representaba lo que soñaba para sí misma algún día. «Probé tus dulces ayer y seré honesta. Quedé muy impresionada. Tu mamá tiene talento y tú también por llevar ese trabajo a las calles todos los días. Pero, niña, vender en la calle no hace justicia a lo que ustedes pueden ofrecer». María escuchó atentamente con el corazón acelerado. No podía creer que alguien de tanto prestigio estuviera reconociendo su trabajo de forma tan genuina. «Quiero ayudarte», continuó doña Clara. «Si estás dispuesta, me gustaría ofrecerte un trabajo aquí, en mi dulcería. No será fácil, pero aprenderás todo lo que necesites sobre cómo hacer dulces finos, cómo manejar una tienda y, quién sabe, algún día tener tu propio negocio». María se quedó sin palabras. Era más de lo que jamás había osado soñar. El deseo de aprender y crecer estaba allí, latiendo dentro de ella, pero al mismo tiempo surgieron dudas. ¿Y su familia? ¿Y las responsabilidades en las calles? ¿Podía realmente permitirse dar ese paso? «Yo no sé cómo agradecerte, pero... ¿y mi mamá? ¿Y los dulces que vendemos? No puedo simplemente abandonar todo». Doña Clara sonrió suavemente. «No te preocupes, María. Podemos empezar despacio. Aún puedes ayudar a tu mamá, pero poco a poco. Aquí tendrás un futuro. Aquí podrás aprender algo que puede cambiar la vida de ustedes para siempre». María respiró profundo. Era una decisión difícil, pero la oportunidad delante de ella era demasiado grande para ignorar. En ese momento, supo que necesitaba intentarlo. «Lo acepto», dijo finalmente. La sonrisa que doña Clara le dio en respuesta era reconfortante. Pero María sabía que eso era solo el comienzo de un viaje completamente nuevo. De regreso a casa, María sentía el corazón acelerado. Su mente giraba con las palabras de doña Clara. La oferta parecía un sueño, algo que nunca imaginó que sucedería tan pronto, o quizás nunca. Pero, al mismo tiempo, una angustia crecía dentro de ella. ¿Cómo podría dejar las calles y los dulces que vendía para ayudar a su mamá? El dilema no era sencillo. La responsabilidad de mantener a su familia pesaba, y abandonar las ventas significaría una pérdida inmediata de ingresos. Al llegar a casa, su mamá la esperaba como de costumbre, ocupada en la cocina. La pequeña estufa ya estaba encendida y la olla burbujeaba con otra receta de dulces que se prepararía para el día siguiente. Tan pronto como vio a María entrar, secó sus manos y preguntó ansiosa: «¿Y bien, hija? ¿Cómo te fue?». María respiró profundo antes de responder. La sala estaba llena de vapor dulce, pero la realidad de su casa siempre era amarga. Se sentó a la mesa y comenzó a contar todo lo que había pasado en la dulcería. Habló sobre doña Clara, sobre la oferta de trabajo y cómo la mujer creía en su talento. Al terminar, el silencio flotó en el aire. Su mamá se quedó pensativa y María no podía descifrar lo que ella sentía. Finalmente, su mamá se sentó a su lado y tomó sus manos. «Es una gran oportunidad, María. Siempre supe que podías ir más allá de las calles, que tenías un futuro brillante por delante. Tal vez este sea el comienzo que necesitábamos, pero sé que estás preocupada». María asintió luchando contra las lágrimas. «¿Y los dulces?»,
¿Y nuestros ingresos? ¿Y si esto no funciona, mamá? No sé si estoy lista. La mamá de María apretó sus manos con fuerza y con una mirada firme respondió: no podemos tener miedo de arriesgar, hija. Si nos quedamos atadas a lo que conocemos, nunca saldremos de este lugar. Claro que será difícil, pero yo creo en ti. Y si doña Clara también cree, ¿quiénes somos nosotros para dudar? Esas palabras tocaron a María profundamente. Nunca había visto a su mamá tan esperanzada, incluso ante las dificultades. En ese momento, supo que no podía retroceder. Necesitaba intentarlo, por su mamá, por sus hermanos y sobre todo por ella misma. A la mañana siguiente, María volvió a la dulcería, esta vez con una nueva disposición. Doña Clara la recibió con una cálida sonrisa y comenzó a introducirla en el funcionamiento de la tienda. El primer día estuvo lleno de información nueva, pero también de momentos de puro encanto. María se maravillaba con las recetas refinadas, los equipos de última generación y la organización de la cocina, algo tan distante de la simplicidad de su casa. Doña Clara era una maestra exigente, pero paciente. Le enseñaba a María con precisión y cuidado, mostrándole cómo cada detalle importaba en la creación de dulces perfectos. María pronto se dio cuenta de que el trabajo allí sería mucho más que solo aprender a hacer dulces. Había un arte en todo lo que hacía doña Clara, una pasión que María comenzaba a comprender. Sin embargo, aunque trabajaba en la dulcería, una parte de María seguía preocupada por su familia. Su rutina ahora era doble, por la mañana en la dulcería y por la tarde ayudando a su mamá a preparar los dulces caseros para la venta. No podía simplemente abandonar por completo lo que había comenzado en las calles, no mientras la familia dependiera de ese dinero. Doña Clara, al darse cuenta del cansancio de María, la llamó para hablar al final de la tarde, después de que todos los clientes ya se habían ido. María, lo estás haciendo muy bien, pero veo que aún estás dividida. Sé que no es fácil equilibrar lo que haces aquí y tus responsabilidades en casa, pero recuerda, esta es una oportunidad para cambiar tu vida, y a veces los cambios requieren sacrificios al principio. María, aún indecisa, miró al suelo sintiendo la presión en sus hombros. Lo sé, doña Clara, pero no puedo dejar a mi familia así. Ellos me necesitan, y yo no quiero decepcionarlos. Doña Clara la observó por un momento, luego suspiró, inclinándose un poco hacia adelante. Entiendo tu preocupación, pero no estás abandonando a nadie. Por el contrario, estás dando un paso adelante para asegurar un futuro mejor para todos. Piensa en esto como una inversión. A largo plazo, este sacrificio inicial puede cambiarlo todo para tu familia, y yo estaré aquí para ayudarte en lo que necesites. Las palabras de doña Clara resonaron profundamente en María. La oferta de ayuda, el apoyo y la confianza que esa mujer depositaba en ella comenzaban a hacer que María creyera que, quizás, realmente podría equilibrar sus obligaciones y construir algo más grande. Sabía que el camino sería difícil, que habría noches sin dormir y días de agotamiento, pero por primera vez veía una luz al final del túnel. Esa noche, al regresar a casa, María se sintió diferente. El peso de las dudas aún estaba ahí, pero también había una determinación renovada. Sabía que necesitaría esforzarse más que nunca, que tendría que superar sus inseguridades y el miedo al fracaso. Pero con el apoyo de su mamá y ahora de doña Clara, una nueva puerta se había abierto en su vida. En el fondo, María sabía que esta era la oportunidad que siempre había esperado, incluso si no lo había sabido hasta ese momento. Los días siguientes a su decisión de aceptar el trabajo en 12 Encanto fueron una mezcla de emoción y agotamiento. María se levantaba temprano para llegar a la dulcería antes de los primeros clientes. El ambiente siempre era tranquilo y organizado, un contraste con la prisa y el caos de las calles que había dejado atrás. Cada mañana comenzaba con doña Clara supervisando la preparación de los dulces y enseñándole nuevas técnicas a María. Todo allí parecía perfecto, casi como si perteneciera a otro mundo. El comienzo fue desafiante. A pesar de su experiencia haciendo dulces simples en casa, María pronto se dio cuenta
de que la repostería fina requería mucho más que habilidad manual. Era necesaria precisión, paciencia y un conocimiento profundo de los ingredientes. Doña Clara era una mentora exigente, pero justa. Sus instrucciones eran detalladas y cada error era una oportunidad de aprendizaje. «No tengas prisa, María», le decía mientras le enseñaba a temperar el chocolate a la perfección. «La repostería es un arte y el arte requiere tiempo. No te dejes llevar por la ansiedad de querer hacerlo todo rápido». María escuchaba atentamente, tratando de absorber cada consejo. Había una delicadeza en todo lo que hacía doña Clara. La forma en que manipulaba la masa de galletas, cómo medía el azúcar con precisión milimétrica, era impresionante. María admiraba su habilidad, pero también sentía una gran responsabilidad de no decepcionarla. A veces, por la noche, tras largas horas de trabajo, se quedaba practicando mentalmente los movimientos que había aprendido durante el día. Con el paso de las semanas, María comenzó a ganar más confianza. Los clientes de la dulcería, sin saber que había una nueva aprendiz detrás de escena, continuaban disfrutando de los dulces con entusiasmo. Algunos de los brigadeiros que María hacía empezaron a incluirse en el menú y doña Clara los promovía con orgullo. Era un pequeño paso, pero para María, cada elogio de un cliente era como una victoria personal. Esos dulces, que antes vendía en las calles con desdén de algunos, ahora estaban al lado de los más finos chocolates y pasteles de la ciudad. Pero el trabajo en la dulcería no era su única preocupación. María seguía ayudando a su mamá en casa, preparando los dulces simples que continuaban vendiendo, aunque en menor cantidad. El tiempo que pasaba en la dulcería disminuía sus ventas en las calles, y a veces el dinero escaseaba para cubrir los gastos de la familia. Aún así, su mamá la animaba. «Ahora es el momento de pensar en el futuro, María. No te preocupes por las ventas de ahora, sigue aprendiendo y las recompensas vendrán». María trataba de creer eso, pero había noches en las que la duda se instalaba. El cansancio físico era agotador. Entre el trabajo en la dulcería y la ayuda en casa, apenas tenía tiempo para descansar. Además, sentía que, de cierta manera, se estaba alejando de las calles, un lugar que, a pesar de ser difícil, representaba una parte importante de su vida hasta entonces. Sabía que vender dulces en las calles no era un futuro prometedor, pero abandonar por completo esa realidad le traía un sentimiento de culpa. Una tarde, mientras preparaba una nueva hornada de pasteles de miel, María sintió una ola de inseguridad. Miró a doña Clara, que estaba ocupada organizando los pedidos del día, y dudó por un momento antes de hablar. «Doña Clara, ¿cree que estoy en el camino correcto? A veces siento que no estoy aprendiendo lo suficientemente rápido, que no soy lo suficientemente buena para esto». Doña Clara levantó la vista de sus papeles y caminó hacia María, poniendo una mano suave en su hombro. «María, te elegí porque vi algo especial en ti. No siempre es fácil ver nuestro propio valor, pero necesitas confiar en el proceso. Nadie se convierte en un gran repostero de la noche a la mañana. Ya has hecho avances increíbles, y esto es solo el comienzo». Esas palabras llenaron a María de un calor reconfortante. Doña Clara, con su experiencia y sabiduría, era como un ancla para ella en ese nuevo mundo. Sabiendo que tenía el apoyo de alguien tan respetada en el área, María respiró hondo y volvió al trabajo, sintiendo una renovada determinación. Con el tiempo, María comenzó a destacar en sus creaciones. No solo seguía las instrucciones de doña Clara, sino que también empezaba a experimentar con recetas propias, adaptando algunas de las técnicas que había aprendido a las tradiciones que su mamá le había enseñado. Probaba nuevos sabores, incorporando ingredientes que conocía de su infancia, y poco a poco comenzaba a dejar su propia marca. Cierta mañana, doña Clara probó uno de los brigadeiros de maracuyá que María había creado, y después de una larga pausa, la miró con una sonrisa discreta. «Este es diferente, innovador. Creo que lo vamos a poner en el menú». María casi no lo podía creer. Ver algo que ella misma había creado ser aceptado en el menú de Doce Encanto era un honor inmenso. Su mamá fue la primera persona a quien le contó la novedad esa noche.
Sentadas a la mesa de la pequeña cocina, María describió el sabor del brigadeiro y cómo había reaccionado doña Clara. «Sabía que llegarías lejos, María», dijo su mamá sonriendo. «Este es solo el comienzo. Estás trazando un camino que nos sacará de esta situación. Estoy segura de eso». Las palabras de su mamá y de doña Clara eran como combustible para el alma de María. Aún había momentos de duda, aún había noches en las que caía en la cama demasiado exhausta para pensar en cualquier cosa más allá del día siguiente. Pero, poco a poco, comenzó a ver los frutos de su esfuerzo, no solo en la dulcería, sino también en casa. Su mamá parecía más optimista, y sus hermanos, aunque pequeños, comenzaban a entender que la hermana mayor estaba haciendo algo grandioso. A cada día que pasaba, María sentía que estaba construyendo algo más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Las calles, que antes eran su único escenario, ahora formaban parte de un pasado que ya no necesitaba temer. El tiempo pasó, y María se acostumbró a la rutina en Doce Encanto. Las mañanas, antes llenas de cansancio y preocupaciones por las ventas en las calles, ahora tenían un nuevo significado. Al abrir la puerta de la dulcería todos los días, sentía una mezcla de expectativa y desafío. Cada nueva receta que aprendía y cada técnica que dominaba la hacían darse cuenta de que su sueño ya no estaba tan lejos. La sensación de progreso llenaba sus días. Doña Clara seguía guiándola, siempre atenta a los detalles y ofreciendo consejos valiosos. María se había convertido en una aprendiz dedicada y poco a poco comenzaba a ganar el respeto de los otros empleados de la tienda. La joven, antes tímida e insegura, ahora participaba activamente en las creaciones de la dulcería, ofreciendo ideas y mostrando un creciente talento. Cierto día, mientras trabajaba en una hornada de trufas de chocolate, una de las clientas habituales de la dulcería, una señora de alta sociedad, entró y pidió ver a la pastelera responsable de los brigadeiros de maracuyá. María, sin saber que se referían a ella, siguió concentrada en la cocina. Cuando doña Clara la llamó al mostrador, el nerviosismo la sorprendió. «Esta es María, la joven responsable de la receta que tanto le gusta», dijo doña Clara con una sonrisa de orgullo. La señora miró a María con curiosidad, sus ojos brillando detrás de unas elegantes gafas. «Entonces eres tú. Esos brigadeiros son divinos, niña. Nunca he probado nada igual. Tienes un futuro brillante. ¿Lo sabías? Sigue así». María agradeció, sintiendo que se le sonrojaban las mejillas por el halago. Cuando regresó a la cocina, aún no podía creer que alguien tan importante apreciara algo que ella había creado. Era un reconocimiento que jamás había imaginado, y la confianza que sintió en ese momento fue el impulso que necesitaba para seguir desafiándose. A partir de ese día, María empezó a experimentar más. Pasaba las noches hojeando libros de recetas prestados de la biblioteca y estudiaba ingredientes que no conocía. En la cocina de su casa, junto a su mamá, probaba nuevas combinaciones, muchas veces usando los pocos ingredientes que tenían a su disposición. Su mamá, que seguía de cerca la evolución de su hija, ayudaba siempre que podía, pero ahora con un brillo diferente en la mirada, como si viera en María la realización de un sueño que ella misma nunca tuvo la oportunidad de vivir. Con el paso de los meses, María también comenzó a notar cambios en su familia. Aunque la situación financiera seguía siendo difícil, había una ligereza en el ambiente. Las tensiones que antes dominaban la casa estaban siendo reemplazadas por un sentimiento de esperanza. El trabajo en la dulcería no solo traía ingresos más estables, sino que también abría puertas a nuevas oportunidades. Y sobre todo, la mamá de María finalmente empezaba a creer que esa vida de sacrificios incesantes podría tener un fin. Doña Clara, al darse cuenta del rápido desarrollo de María, comenzó a darle más responsabilidades. Ahora ella gestionaba pequeños pedidos, organizaba la producción de ciertos dulces e incluso atendía a clientes importantes cuando era necesario. Al principio la ponía nerviosa, pero poco a poco se dio cuenta de que cada nuevo desafío era una oportunidad para mostrar su potencial. Uno de los momentos más importantes de esta fase de crecimiento ocurrió cuando doña Clara
decidió hacer un gran cambio en el menú de la dulcería. Quería crear una línea de dulces inspirados en tradiciones locales, pero con un toque contemporáneo. María, que había crecido con las recetas simples y caseras de su mamá, vio allí una oportunidad perfecta para mezclar las dos cosas, las recetas tradicionales que tanto amaba con las técnicas que estaba aprendiendo. Cuando presentó su idea a doña Clara, una serie de dulces con frutas tropicales e ingredientes tradicionales, pero con una presentación refinada, se sorprendió con la aceptación inmediata. Esa es una idea maravillosa, María. Tienes el don de traer el sabor de la simplicidad con el toque de sofisticación que nuestros clientes buscan, dijo doña Clara orgullosa. Así, las creaciones de María comenzaron a ganar más protagonismo. Una de sus recetas, un pastel de coco y piña, se convirtió en uno de los productos más vendidos de la dulcería, recibiendo elogios de todos los clientes. El reconocimiento que antes parecía tan distante, ahora estaba más cerca que nunca. Clientes venían especialmente para probar las novedades, y pronto el nombre de María comenzó a circular entre los visitantes más asiduos de Doce Encanto. A pesar del creciente éxito, María no se dejaba deslumbrar. Continuaba humilde y enfocada, sabiendo que aún tenía mucho que aprender. Sus días eran largos, divididos entre el trabajo en la dulcería y los momentos en casa donde seguía ayudando a su mamá. El equilibrio entre ambas realidades no era fácil y había momentos de pura agotamiento en los que se preguntaba si lograría mantener el ritmo. Pero el apoyo de su mamá, que siempre creyó en su potencial, y las palabras alentadoras de doña Clara la mantenían firme. Una noche, tras un largo día de trabajo, María y su mamá estaban sentadas en la pequeña mesa de la cocina compartiendo un café simple. Los dos hermanos menores dormían y el silencio cómodo de la casa permitía una conversación más tranquila. «Mamá, creo que, por primera vez, estamos yendo en la dirección correcta. Todo lo que estoy aprendiendo, siento que un día podré abrir nuestra propia tienda, algo que siempre he soñado. Y será por nosotras. No dependeremos más de las calles». La mamá de María sonrió con los ojos húmedos. Sabía cuánto había luchado su hija para llegar hasta ahí, y aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer, lo que antes era un sueño distante, ahora parecía casi al alcance de las manos. Siempre has sido determinada, María. Sabía que un día tu fuerza y talento nos llevarían a algo más grande. Y no tengo duda de que esto es solo el comienzo. Un día tendrás tu propia tienda, y yo estaré allí para probar cada dulce. María rió suavemente, pero sabía que aquellas palabras eran una promesa. Estaba decidida a cumplir su objetivo, no solo por ella, sino por toda la familia. El camino hacia el éxito aún sería arduo, pero ahora sabía que era posible. El tiempo pasó, y el nombre de María se hizo cada vez más conocido entre los clientes de Doce Encanto. La joven pastelera, que había comenzado su camino vendiendo dulces en las calles, ahora era reconocida como una de las principales creadoras de la dulcería. Cada dulce que hacía llevaba el sabor de su historia, mezclando las tradiciones que aprendió de su madre con las técnicas refinadas que dominó con doña Clara. Doña Clara, por su parte, observaba con orgullo el crecimiento de María. Sabía que, desde su primer encuentro, había algo especial en esa joven, algo que la diferenciaba. María no solo era talentosa, era perseverante, creativa y, sobre todo, tenía una pasión genuina por lo que hacía. Un día, mientras organizaban el stock de la dulcería, doña Clara llamó a María para hablar. Su tono era serio, pero había un brillo en sus ojos. «María, he estado pensando mucho últimamente. Te has convertido en una parte indispensable de Doce Encanto. Tu talento y dedicación han llevado esta tienda a otro nivel y estoy muy agradecida por eso. Pero creo que ha llegado el momento de hablar sobre el futuro». María, sorprendida, dejó lo que estaba haciendo y miró a doña Clara con curiosidad. ¿Qué quería decir? ¿Has pensado en abrir tu propio negocio, María? Algo que sea solo tuyo. El corazón de María se aceleró. Claro que había pensado en eso.
Era su sueño desde el principio, un deseo que hasta entonces parecía distante. Pero las palabras de doña Clara trajeron ese sueño a la realidad de una forma que no esperaba. Sí, respondió María, dudosa. Siempre he soñado con eso, pero no sé si estoy lista. No tengo los recursos y aún siento que tengo tanto que aprender. Doña Clara sonrió, acercándose a María. Todos tenemos algo que aprender, siempre. Pero tú, María, ya estás más que lista. Y respecto a los recursos, estoy aquí para ayudarte. Quiero invertir en ti. Creo en tu potencial y sé que, con tu talento y dedicación, tu tienda será un éxito. Las palabras de doña Clara eran más de lo que María jamás imaginó escuchar. ¿Una inversión? ¿Ayudarla a abrir su propia tienda? Parecía un sueño, pero al mismo tiempo sabía que era la oportunidad que toda su vida la había preparado para aprovechar. Durante toda su trayectoria, María había trabajado duro, superando desafíos y aprendiendo con cada paso. Ahora, finalmente, el destino parecía sonreírle. En los meses siguientes, María y doña Clara comenzaron a planear la nueva dulcería. Discutieron todo, desde el concepto de la tienda hasta el menú. María quería que su tienda fuera diferente, algo que reflejara tanto sus raíces como su viaje. Decidió que se llamaría 12 Raíz, un tributo a las recetas simples y caseras de su madre, pero con el toque de sofisticación que había aprendido a lo largo de su experiencia. Con la inversión de doña Clara y el apoyo incondicional de su familia, María encontró un pequeño local para la tienda en un barrio prometedor, no muy lejos de donde solía vender sus dulces en las calles. La elección del lugar era simbólica para ella. María quería estar cerca de las personas que, como ella, enfrentaban dificultades y al mismo tiempo mostrar que el éxito era posible, incluso para quienes empezaban de manera humilde. La inauguración de 12 Raíz fue un día inolvidable. La pequeña tienda estaba decorada con flores y colores vibrantes, reflejando la alegría y el calor que María quería transmitir en cada detalle. Los primeros clientes comenzaron a llegar temprano, atraídos por la fama de los dulces que María había construido durante su tiempo en 12 Encanto. Había un murmullo de emoción en el aire y la gente estaba ansiosa por probar las creaciones que ella había preparado especialmente para la ocasión. Al lado de María, su mamá estaba radiante. Con los ojos llenos de emoción, no podía ocultar el orgullo que sentía por su hija. Para ella, ese momento era más que la realización de un sueño. Era la prueba de que, a pesar de todas las dificultades, el trabajo duro y la perseverancia podían llevar a logros inimaginables. «Lo lograste, hija», dijo su mamá apretándole la mano. «Siempre supe que tenías algo especial». María sonrió, los ojos brillando de felicidad. «Lo logramos, mamá. Esto es tanto tuyo como mío. Todo lo que aprendí comenzó contigo». Mientras los clientes hacían fila para comprar los dulces, María fue saludada por muchos rostros conocidos. Algunos eran clientes de 12 Encanto, que vinieron especialmente para apoyar su nueva tienda. Otros eran personas que recordaban a María de los tiempos en que vendía en las calles y ahora veían cómo su vida había cambiado. Pero el momento más emocionante del día fue cuando llegó doña Clara. Vestida con su habitual elegancia, se acercó a María con una sonrisa. «Estoy tan orgullosa de ti, María. Mira a tu alrededor. Esto es el resultado de todo tu trabajo, tu pasión y tu dedicación. Y no podría estar más feliz de ver cuánto has crecido». María abrazó a doña Clara con gratitud. «Todo esto solo fue posible gracias a ti. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí». Doña Clara sonrió, con los ojos brillando de emoción. «Tú hiciste que esto sucediera, María. Yo solo te di un empujón. Ahora depende de ti». Con el paso de las horas, la tienda se mantuvo llena, y los elogios hacia los dulces eran constantes. Los brigadeiros de maracuyá, el pastel de coco y piña, y las nuevas creaciones inspiradas en las tradiciones familiares de María, se convirtieron en los favoritos de los clientes. El éxito de 12 Raíz comenzó a extenderse rápidamente por el barrio, y en pocas semanas, la tienda ya era un punto de referencia para quienes buscaban dulces auténticos y llenos de historia. Pero para María,
El éxito iba más allá de las ventas. La mayor satisfacción era ver a su madre sonreír con orgullo, saber que sus hermanos crecerían en un ambiente más seguro y con mejores oportunidades, y tener la certeza de que su trabajo ayudaría a inspirar a otras personas que, como ella, enfrentaron tiempos difíciles pero nunca se dieron por vencidas. Unos meses después de la apertura, María caminaba por el barrio donde solía vender sus dulces en las calles. Al pasar por una esquina, vio a una niña, más joven de lo que ella era en ese entonces, vendiendo pasteles caseros. La escena la hizo detenerse. Se acercó y compró uno de los pasteles, intercambiando algunas palabras amables con la joven. La niña parecía tímida, pero agradeció con una sonrisa. Mientras se alejaba, María miró hacia atrás y se vio reflejada en esa joven. Sabía lo difícil que era y cuánto podía desanimar enfrentar la realidad de las calles. Pero ahora, con su propia tienda y el apoyo que había recibido a lo largo de su camino, María tenía algo más que ofrecer. Con un nuevo propósito en mente, decidió que 12 Raíz no sería solo un negocio. Quería ayudar a otros jóvenes, como esa niña, ofreciéndoles oportunidades de trabajo y aprendizaje, así como doña Clara había hecho con ella. Esa dulcería, que había comenzado como un sueño distante, ahora sería un faro de esperanza para quienes necesitaban una oportunidad. Y así, María supo que su trabajo no estaba ni cerca de terminar. Por el contrario, era solo el comienzo de algo mucho más grande. El camino hasta allí había sido largo y lleno de desafíos, pero ahora Sofía podía mirar hacia el futuro con esperanza. Junto a Carlos, sentía que tenía una nueva oportunidad para ser feliz, para construir la vida que siempre había soñado. Juntos habían superado barreras, miedos y desconfianzas. Y lo más importante, descubrieron que el amor, cuando es verdadero, puede sanar hasta las heridas más profundas.